¿Cuántos de nosotros en alguna o en otra ocasión nos han llamado locos? Quizás por la forma en que vestimos, quizás por la forma en que comemos. Siempre somos una gente extraña para los demás. Quizás por la forma en que hablamos. Para muchos somos raros. Somos esos locos que andan por ahí en las escuelas, aquella minoría que se viste de manera diferente, que cuando la ven con falda le dicen, bueno, ahí va la monja, ahí va la santurrona, ahí van los aleluyas. ¿Y cuántos de nosotros, como jóvenes quizás en la escuela, en el trabajo, nos han llamado de esa manera? Y dice aquí la palabra de Dios que nosotros somos locos. Dice, si estamos locos es para Dios. Eso dice la Biblia. Y yo hoy quiero hablarte de unos locos que están descritos en la Biblia. Y quiero que hagamos la comparación y lo apliquemos a nuestra vida en la actualidad. Y vamos para esto al libro de Números capítulo 6, versículos 2 al 8. Número 6, versículos 2 al 8. Voy a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice así: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá del vino y de sidra. No beberás vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, todo lo que se hace de la vid, desde los granitos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo y dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartare para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. En la palabra de Dios, si nosotros leemos el Pentateuco, nos encontraremos que había 12 tribus en el pueblo de Israel, pero de esas 12 tribus había una tribu apartada para Dios. ¿Qué tribu era? La tribu de Leví. Ellos conformaban los sacerdotes, el sumo sacerdote y, por así decirlo, todos los utileros del santuario. Las mujeres que bordaban, los hombres que transportaban, los que levantaban la tienda. Era dedicada a la tribu de Leví. Y ellos tenían que abstenerse de muchas cosas. Pero ahora yo quiero hablar no de los levitas, sino de hombres y mujeres que habían aceptado el voto del nazareato. Solamente en la Biblia encontramos que los sacerdotes eran solamente hombres, pero los nazareos podría ser un hombre o podría ser una mujer. Y lo interesante es de que ese voto consistía en practicar o dejar de practicar las mismas cosas, no de un sacerdote, sino de un sumo sacerdote. ¿Esto qué quiere decir? Sabemos que en la actualidad el ministerio, los pastores, podríamos decir que conforman esa tribu de levitas que Dios les ha dado el don de ministrar. Y muchos de nosotros no somos pastores. Y en nuestra iglesia no tenemos pastoras. Pero quiero que comparemos
¿Qué quiere decir el voto del nazareato en la actualidad? Dice el versículo 2, el hombre o la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente era el hombre, sino también, ¿qué cosa? La mujer. ¿Esto qué quiere decir? Que en la actualidad eso te incluye a ti como hombre y a ti como mujer. Y vamos a analizar punto por punto y veremos qué significa en la actualidad el voto del nazareato. El libro de Jueces, capítulo 13, versículo 7, la palabra de Dios dice así. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Había dos tipos de votos de nazareato, uno por voluntad y otro por imposición. El que era voluntario podría ser por un tiempo o por toda la vida. El que era por imposición era desde el nacimiento hasta la muerte. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de nosotros puede elegir qué votos quiere hacer con el Señor. Si solamente por un tiempo o lo quiere hacer por toda la vida. El libro de Lucas 1:15 dice la palabra de Dios así. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Aquí vemos a otro personaje, Juan el Bautista, el cual iba a ser también un nazareo. Pero vamos a ver, primero debemos comprender algo. El primer punto de los nazareos es que era un voto voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Que era voluntario. El libro de Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo contra vosotros, que os he puesto delante la vida y ¿qué cosa? Y la muerte, la bendición y ¿qué más? La maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hermanos, jóvenes y señoritas, a cada uno de ustedes Dios nos llama a hacer un voto con Él. Pero Dios no forza a nadie. Dios no nos obliga a aceptarle. Simple y sencillamente, Dios pone ante nosotros la vida y la muerte. ¿Y cuántos queremos escoger la vida? ¿Y cuántos quieren escoger la muerte? Bueno, me da gusto que ninguno. Así que todos ya escogimos la vida. Y vamos a ver qué significa o qué pasos se daban para ese voto. Para consagrarnos a Dios, hermanos, no somos forzados. Cada uno de nosotros es libre. Y esto es lo más maravilloso que Dios nos ha dado. La libertad de escoger. Y ya habíamos visto que podrían ser consagrados para nazareos hombres y mujeres. El libro de Hechos 10:34, vamos a ver qué dice Hechos capítulo 10, versículo 34. La palabra de Dios dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Hace Dios acepción de personas? No. A veces, hermanos, pareciera extraño, porque en el Antiguo Testamento parece que Dios solamente escogió a los hombres para servirle. Pero la realidad es que no. Podemos encontrar en la lista de hombres de fe, también mujeres de fe. Y tenemos ahí a Sara, tenemos a Ruth, tenemos a Rahab la ramera. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios no hace acepción de personas. Dios invita a hombres y a mujeres a que se consagren para su servicio.
Dios invita a jóvenes y a señoritas que quieran entregarle su vida a Él y que pasen a ser esos locos por causa de Cristo. Aquellos que les llamen raros, aquellos que coman pura hierba en la escuela y en donde quiera, pero que sean locos por causa de Cristo y no por causa del mundo. Porque en la actualidad hay cosas que el mundo ofrece que sí hacen locos a la gente. Otra de las características es que no iba a beber ni vino ni sidra. Proverbios 31:4. Vamos a ver qué dice ahí la palabra de Dios. Proverbios 31, versículo 4. Dice: no es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida, hay cosas de las cuales tenemos que abstenernos, ¿sí? Y aquí menciona el vino y la sidra. Los nazareos, todos aquellos que habían hecho el voto, no podían consumir estas cosas. Y tú, como joven de la iglesia, Dios también nos invita a dejar todas aquellas cosas que nos alejan de Dios. Dice ahí que no es de los reyes ni de los príncipes beber vino. ¿Qué es lo que provoca el vino en las personas? ¿Alguien sabe? Embriaguez. El uso del vino tendía a inflamar las pasiones, a intoxicar el cerebro y a crear un gusto por las indulgencias libidinosas. Dios, hermanos, nos pide que como jóvenes y también como adultos nos apartemos del vino, de toda aquella bebida que tenga alcohol, porque eso va a embotar el cerebro y eso sí te va a hacer loco de verdad. Te va a empezar a que veas cosas extrañas, dice Proverbios. Y Dios pide que seamos de esos locos que no toman, de esos locos que, aunque convivan en la escuela con sus compañeros, tengan una costumbre diferente. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que hagamos el voto de apartarnos de todas aquellas cosas que entran por nuestra boca, pero afectan nuestro cerebro y que realmente causan locura. Ahora, otra de las cosas interesantes que dice la Biblia es que no solamente se tenían que apartar del vino, sino de qué más. ¿Alguien detectó de qué más se tenían que apartar o qué otra cosa no deberían comer? Las uvas frescas. Les pregunto algo. ¿Qué tienen de malo las uvas frescas? ¿Por qué los nazareos no deberían comer uvas frescas? ¿A quién de ustedes les gustan las uvas? A mí no me gustan las uvas. Pero ¿por qué dice la palabra de Dios que deberían evitar cualquier producto de la uva? ¿Cuál es la razón? ¿De qué se hace el vino? De uva. ¿La uva emborracha? La uva no emborracha. El vino sí emborracha. Las uvas no están fermentadas. Pero ¿por qué Dios pidió que los que hicieran ese voto se abstuvieran aún de las uvas? Podrían fermentar en su vientre. Interesante. ¿Qué dice Proverbios 23:20? ¿Sí? Dice: no estéis con los bebedores de vino ni con los comedores de carne. Bien, la Biblia, la palabra de Dios, no solamente te dice no tomes vino, no comas carne, sino que te dice que no estés con ellos. El uso de las uvas o la prohibición de las uvas, ¿sí?, nos indica o nos enseña que la persona consagrada se separa de los placeres, aunque sean sencillos y legales,
pero que pueden apartarla de la comunión con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quizás tú puedas decir, bueno, yo no tomo, yo no fumo, pero si estamos yendo a lugares donde hay jóvenes con esas costumbres, ¿será que no nos podemos corromper? Si en lugar de venir a un congreso o a una reunión juvenil, nosotros nos vamos a una fiesta, aunque no tomemos, aunque digamos voy a hacer obra misionera, pero a una fiesta, a una disco, a una, no sé, a un baile, ¿será que podemos ser resguardados por los ángeles en ese lugar? La sierva del Señor dice que los ángeles no entran a ese tipo de lugares cuando los hijos de Dios entran. Los ángeles de Dios se retiran. Entonces el uso o el evitar las uvas es símbolo de evitar todas aquellas diversiones, todas aquellas cosas que aunque parezcan sanas o sean sanas, nos pueden llevar a separarnos de la comunión divina. No solamente decir no tomo, sino también decir no voy. Y eso es importante. Y es triste porque hay padres de la iglesia que no permiten que sus hijos acudan a las reuniones de iglesia. Estas son nuestras fiestas. Estas son nuestras actividades que Dios ha designado para la iglesia y para la juventud. Y recuerdo de un hermano que prohibía que su hija fuera a las reuniones y a los congresos. No iba. Vivía enfrente del templo casi. Y aunque hubiera una reunión el sábado por la noche en el templo, su hija no iba a la reunión. Y la niña se ponía a llorar en la puerta de su casa. Si no convivimos con los de la iglesia, tenemos que explotar. El joven explota su energía con los de allá afuera. Y ese es a veces el problema. Entonces el joven y la señorita empiezan a hacer cosas que, si bien no son prohibidas directamente, sí van a acarrear a la juventud a separarse del Señor. Los nazareos no tenían que comer nada que proceda de la vid. Esto enseña que se debe tener sumo cuidado para evitar el pecado y todo lo que lo rodea y lo que conduzca a ello o sea de tentación para nosotros. Así que debemos evitar todo aquello que pueda llevarnos a alejarnos del Señor. Las alegrías normales de todos los días se dejaban a un lado y se reemplazaban por un nuevo gozo en el Señor. No solamente las cosas prohibidas, sino también los lugares y las ocasiones que nos pueden llevar a faltar a nuestro Señor. Otra de las cosas que tenían prohibido los nazareos era no pasar navaja ¿sobre qué? Sobre su cabeza. Y si eso estuviera vigente, no sé cuántos caballeros jóvenes vinieran con gusto con cabello largo, porque ahora está de moda, ¿no? Pero, ¿qué simboliza eso? Número 6.5 dice: todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidas los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Patriarcas y Profetas, página 606, dice: su condición de nazareo representada por su pelo largo. ¿Cómo se distinguía un nazareo de alguien que no era nazareo? ¿De qué manera? Por su cabello largo. Y cuando había un joven que iba con el cabello largo, la gente sabía que era un nazareo. Esto quiere decir que no era la costumbre en la antigüedad de que los hombres trajeran cabello largo, solamente todos aquellos que habían hecho ese voto, ¿sí?
guedejas largas o el cabello largo era una señal externa de la dedicación a Dios. Era una señal visible de que esa persona, de que esa mujer era dedicada al Señor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la señal que Dios ha puesto para cada uno de nosotros visible para que la gente se dé cuenta que no somos iguales? ¿Cuál puede ser esa señal? No vamos a traer el cabello largo. Bueno, las mujeres sí. Pero ¿cuál es la señal que ahora debemos traer visible de que somos diferentes? Dice así: muchos que profesan estar esperando la pronta venida de Cristo se están conformando a este mundo y buscan más ansiosamente el aplauso de los que lo rodean que la aprobación de Dios. Eso está en Dios, en Hijos e Hijas de Dios, página 354. Muchos, dice aquí, que profesan esperar la venida de Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos conformándonos ¿a qué? Al mundo. Y a veces, hermanos, el sábado parecemos cristianos y entre semana, ¿qué parecemos? Mundanos. Recuerdo la historia de un joven que era tan buen cristiano cada sábado, pero tan buen mundano cada semana, que la gente no se daba cuenta que era cristiano. Era el mejor bailando, era el mejor conquistando las chicas, era el mejor tomando, era el mejor fumando, pero en la iglesia era el mejor cantando, era el mejor cristiano. Y a veces nosotros somos eso. Bueno, no somos quizás ni el mejor, somos el peor cristiano, pero quizás somos el mejor mundano. Y ese es el problema. ¿Y cuál es la señal que llevamos para que la gente nos distinga? ¿Qué te dice la gente cuando te ve? ¿Será que eres diferente o eres igual? ¿Será que si nos ponen frente a uno que no conoce de Dios, será que habrá diferencia en la vestimenta, en el corte de cabello, o es igual? A veces, hermanos, no la hay. La misma matutina, Hijos e Hijas de Dios, 354, dice: muchos de esos profesos cristianos se visten, hablan y actúan como el mundo. Y la única cosa por la que pueden ser reconocidos es por su profesión de fe. Aunque profesan estar esperando a Cristo, su conducta no está de acuerdo con las cosas del cielo, sino con las de la tierra. ¿Qué pasa con nuestros votos que hemos hecho a Dios? ¿Será que realmente, querido joven, estás representando a Jesús en tu vida diaria? ¿O será que sales de tu casa con la falda abajo de la rodilla, pero después te la enrollas antes de llegar a la escuela? ¿Será que sale el joven con los pantalones bien y cuando antes de llegar a la escuela se los baja un poquito abajo de la cadera? A veces somos una cara en la iglesia, pero otra cara ¿en dónde? Allá afuera. Los nazareos, la gente los distinguía porque llevaban el cabello largo. ¿Y a ti por qué te distinguen? Dice así: la persona consagrada debía abstenerse del aplauso y de la aprobación del mundo. La segunda etapa del voto del nazareo parece extraño. El nazareo no podía cortarse el pelo, no tenía que estar preocupándose por su apariencia personal. El cabello sin cortar simboliza la fuerza natural del nazareo que se consagraba y dedicaba al Señor. No debía preocuparse por tener la aprobación de otros. Y a veces queremos ser iguales a los del mundo. Queremos vestir igual que los de allá afuera. ¿Sí? Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 151, dice: no debemos elevar nuestras normas un poco solamente sobre las normas del mundo, sino que debemos hacer que la distinción sea decididamente visible. Dios nos invita a que haya una distinción completamente visible entre tú y el mundo. Que haya una diferencia,
que cuando te vean, digan, ahí va un verdadero cristiano, él no es como nosotros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que la gente se dé cuenta de lo que somos. La razón por la cual ejercemos tan escasa influencia sobre nuestros familiares no creyentes es porque hay muy poca diferencia evidente entre nuestras prácticas y las del mundo. Quiere el Señor, hermanos, que la gente se dé cuenta que somos diferentes. Recuerdo una experiencia, ahora que el hermano César estuvo en la escuela misionera. Él salía con los jóvenes al Zócalo de Cuernavaca a predicar cada noche. Yo los acompañé algunas veces, pero un hermano, un joven de la iglesia, que es anciano de iglesia, trabaja en una estación de radio como productor de un programa de noticias. Ese programa es un programa de consulta ciudadana y de gestión ciudadana, el cual la gente llama al programa y pone sus quejas de que no hay luz en algunas lámparas, de que hay un bache, de que, bueno, X cosa, de que no hay agua, de cualquier cosa. Entonces, este hermano, como es el productor, es el encargado de decidir qué notas pasa al aire o qué notas no las pasa, pero todas las notas, todas las quejas son archivadas y ahí en ese programa se encargan de enviarlas a las oficinas de gobierno, las cuales son las encargadas de atender esas cuestiones. Y en esa ocasión, cuando el hermano César y los jóvenes de la escuela misionera estaban predicando ahí en el Zócalo, hubo una persona que se dio cuenta que ellos eran diferentes. Hubo una persona que se dio cuenta que ellos no precisamente les estaban hablando de salud, sino que estaban hablando de algo más que la salud. Y llamó a ese programa para poner una queja. Y cuando este hermano, que es productor del programa, vio esa queja, él no sabía que estaban ahí los jóvenes predicando cada noche. Pero él pensó, dice, la escuela misionera. Así que dobló la hoja y tiró a la basura esa queja. Y esa queja no pasó. Pero ¿saben cuál es lo bueno de esto? Lo bueno es que no pasó la queja. Pero lo bueno es que hubo gente que se dio cuenta que ahí había gente que era diferente a la gente de allí. Y gente que no le agrada escuchar de la palabra de Dios. Ponen esas quejas. Ahora, ¿se da cuenta la gente que tú eres diferente? ¿O te dicen eres igual? ¿A cuántos de nosotros nos han dicho, yo ni siquiera sabía que eras cristiano? Espero que no sea ese el caso. Entonces, hermanos, debe haber una clara distinción. Consejos para la Iglesia, página 536, dice: la línea de demarcación será clara entre los que aman a Dios y guardan sus mandamientos y aquellos que no le aman y desprecian sus preceptos. Dice que debe haber una línea de demarcación clara. Yo te invito a eso, querido joven, a que haya una distinción. No importa si te dicen loco, si te dicen monja, si te dicen lo que sea, pero que sea por causa de ¿quién? Por causa de Jesús. Ahora, otra de las prohibiciones que tenían los nazareos y las nazareas es que no podrían contaminarse con los muertos, ni aunque fuera de su familia. Ahora, algo interesante es que esta prohibición no la tenían los sacerdotes, sino los sumos sacerdotes. ¿Sí? Los sacerdotes no podían contaminarse con muertos, pero sí con los de su familia. Pero los sumos sacerdotes ni siquiera con los de su familia. Ahora, solamente imagina algo, hasta qué grado llegaba esta consagración del nazareato. No se comparaba a la consagración de los sacerdotes, sino a la consagración de los sumos sacerdotes. Ahora, ¿qué significa el no contaminarse con los muertos? ¿Quiénes son los muertos actualmente? Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 17, dice: no os unáis en yugo desigual con ¿quiénes? ¿Quiénes son los muertos espirituales ahora?
los incrédulos. Ahora dice la palabra de Dios que aquellos que hacían ese voto no podían contaminarse con muertos. ¿Esto qué nos indica también a nosotros? Que debe haber un límite en las relaciones que tengamos con la persona no creyente. Esto no indica que no les vamos a hablar, que no vamos a socializar con ellos, pero sí indica que debe haber un límite en las relaciones. Y es triste porque a veces hay gente allá en el mundo que son mejores amigos que los de aquí, porque los de aquí adentro nos traicionan. Y hay gente allá que no. Pero dice la palabra de Dios que no os unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Escuchen lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 512 y 513. Dice la palabra de Dios así: no podemos servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. No debemos concentrar nuestros afectos en los familiares mundanos. ¿Qué dice ahí? No debemos concentrar nuestros afectos en los familiares mundanos, que no tienen ningún deseo de conocer la verdad. Al asociarnos con ellos, podemos en toda forma procurar que nuestra luz brille. Pero nuestras palabras, nuestro comportamiento, nuestras costumbres y prácticas no deben ser amoldados en ningún sentido por sus ideas y hábitos. ¿Qué debemos hacer? Primero, la sierva del Señor dice que no debemos concentrar nuestros afectos en los familiares mundanos que no desean conocer del Señor. ¿Sí? Pero luego dice que si de alguna u otra manera lo hacemos o es necesario hacerlo, dice que no debemos amoldar nuestro comportamiento al comportamiento de ellos. Y ese es el problema. El problema no radica en tanto en que convivamos o no convivamos, sino en que a veces nuestras costumbres se hacen similares a las de ellos. Y ahí empieza el problema. Se empieza a perder o empieza a perderse la diferencia entre un hijo de Dios y alguien que no es hijo de Dios. Debemos manifestar la verdad en todas nuestras relaciones con ellos. Si no podemos hacerlo, mientras menos nos asociemos con ellos, mejor será para nuestra espiritualidad. Si somos débiles, si cuando vamos a convivir con la familia los imitamos, dice la sierva del Señor que mejor no convivamos con ellos. ¿Sí? Si nos colocamos entre asociados cuya influencia tiende a volvernos olvidadizos de las elevadas exigencias que Dios nos impone, invitamos la tentación y nos volvemos demasiado débiles para resistirla. Entonces, cuando caemos en ese tipo de cosas, el amor de Dios se empieza a perder. Yo recuerdo que de niño mis padres nunca me dejaron salir a la calle, jamás me dejaron salir a jugar a la calle. Y yo jugaba solo la pelota ahí en el patio de la casa. Y los que conozcan o llegaron a conocer en donde actualmente está la escuela misionera, antes el patio estaba muy amplio y estaba empastado. Y estaba muy bonito y yo me la pasaba solito ahí jugando a la pelota, la pateaba contra la pared. De vez en cuando mis hermanas jugaban conmigo, pero en cierta ocasión un compañero de la primaria pasó por la calle y como se veía porque tenía barandales, me vio ahí jugando y se detuvo y tocó la puerta. Y dice, oye, tu casa está bien bonita para jugar fútbol, ¿puedo venir a jugar fútbol? Y yo fui corriendo con mamá, oye mamá, dice Andrés que si puede venir a jugar fútbol. Dice mamá, pues dile que sí. Bueno, entonces ahorita vengo, dijo él. Y se regresó yo como con media docena de chamacos a la casa y dije, ahora cómo los corro. Y bueno, pues entraron a jugar fútbol y era un miércoles. Y ahí se hacían los cultos, ahí estaba el templo.
Y bueno, yo aún preocupado dije, ¿cómo le voy a hacer para que se vayan? ¿Cómo le voy a hacer? Pues uno es fácil correr, pero ya media docena ya jugando el equipo. ¿Cómo le hago? Recuerdo que mi mamá salió y me dijo, Johnny, ya es hora de hacer el culto. Y bueno, los compañeros empezaron a reír. Digo, ¿cómo les explico que ya? ¿Cómo le hago? Y de pronto le empecé a decir a Andrés, le digo, ¿sabes qué? Ya no quiero jugar. Ya me tengo que meter a bañar. No, eres bien aguado, apenas estamos empezando. Le digo, no, ya no quiero jugar. Bueno, vamos a venir mañana. No, no quiero que vengas. Quiero jugar solo. No quiero jugar con ustedes. No, eres bien mala onda. Y se fueron. Todos jamás volvieron. Y siempre preferí jugar solo. ¿Por qué? Porque dice aquí que si nos colocamos entre asociados cuya influencia tiende a volvernos olvidadizos de las elevadas exigencias que Dios nos impone, invitamos a la tentación y nos volvemos demasiado débiles para resistirlas. Así que si nosotros convivimos con la gente del mundo, aunque no fumemos, aunque no tomemos, dice que estamos invitando ¿a qué cosa? A la tentación. Y nos volvemos débiles para resistirla. ¿Sí? Llegamos a participar del espíritu de nuestros compañeros, a estimar sus ideas, a colocar las cosas sagradas y eternas en un nivel más bajo que las ideas de nuestros amigos. En breve experimentamos la acción de la levadura del mal, tal como el enemigo de toda justicia se había propuesto que fuese. Así, hermanos, que Dios quiere que no nos contaminemos con los muertos, que nos apartemos del mal. Eso es lo que Dios quiere, a eso el Señor nos llama. Ahora, ¿recuerdan a Sansón? Él era un nazareo, pero ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Se le dejó cortar el cabello, pero eso fue mucho tiempo después. ¿De dónde era su novia o su esposa? Vean lo que dice Patriarcas y Profetas, página 607. En la fiesta de su boda, Sansón se relacionó en una sociedad familiar con quienes odiaban al Dios de Israel. Quien quiera que voluntariamente entable tales relaciones se verá en la necesidad de amoldarse hasta cierto grado a los hábitos y a las costumbres de sus compañeros. ¿Qué pasa? Si vamos con ellos, si convivimos con ellos, poco a poco nos vamos, ¿qué? Amoldando, hermanos. Por eso, ¿qué pide el Señor? Que nos apartemos de ellos. Porque aunque digamos, no, yo puedo, no pasa nada, no me gusta eso, pero las costumbres se empiezan ¿a qué? A amoldar. Noten lo que dice así: hasta cierto grado a los hábitos y a las costumbres de sus compañeros. Y escuchen, pasar el tiempo así es peor que malgastarlo. Se despierta y fomentan pensamientos y se pronuncian palabras que tienden a quebrantar los baluartes de los buenos principios y a debilitar la ciudadela del alma. ¿Cuál es la ciudadela del alma? La mente. Y dice aquí la sierva del Señor que cuando convivimos con ese tipo de gente, los principios ¿de qué? Se debilitan y empezamos ¿a qué? A debilitar la ciudadela del alma. Quizás vayas y no tomes, quizás vayas y no fumes, pero si sigues siguiendo un día lo vas a hacer, porque poco a poco Satanás va a ir metiendo las tentaciones. Otra de las cosas que debían o no debían hacer es no comer cosa inmunda. Y esto es sencillo de entenderlo, ¿verdad? No comer cosa inmunda. Patriarcas y Profetas 605 dice: los principios de la templanza deben llevarse más allá del mero consumo de bebidas alcohólicas.
El uso de alimentos estimulantes es a menudo igualmente perjudicial para la salud y en muchos casos siembra las semillas de la embriaguez. La verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y a usar moderadamente lo que es saludable. Eso nos invita también el Señor, a abstenernos de todo lo que es ¿qué? Malo, perjudicial. Pocos son los que comprenden debidamente la influencia de que sus hábitos relativos a la alimentación ejercen sobre su salud, su carácter, su utilidad en el mundo y su destino eterno. El apetito debe sujetarse siempre a las facultades morales e intelectuales. El cuerpo debe servir a la mente y no la mente al cuerpo. Entonces, otra de las cosas que Dios nos invita a cuidar lo que comemos. Eso es parte importante, ¿sí? Qué triste. Yo creía, hermanos, que cuando alguien se sale de la iglesia, al menos yo he pensado esto, creo que lo que nunca vuelven a comer es carne, porque ya llevan una costumbre y quizás les da un poquito de asco. Pero me dio mucho dolor al platicar con un joven muy amigo mío, apenas este viernes por la noche. Él ya no va a la iglesia, pero hubo una reunión juvenil y recuerdo que él llegó a saludarme y ya se estaban todos durmiendo y él y yo y mi esposa estábamos platicando y yo le dije: oye, ¿y por qué no vienes mañana a la iglesia? Dice: mira, solamente he recibido la invitación de ir a la iglesia de parte tuya y de otra persona más de la iglesia, pero sabes, me da pena ir. Le digo: ¿por qué te da pena? Dice: es que he agarrado un vicio muy feo. Y yo pensé en el alcohol. Le digo: ¿cuál vicio es? Dice: el cigarro. Dice: no lo puedo dejar. Y me gusta. Y yo le dije: bueno, yo creo que es cuestión de que te decidas simple y sencillamente y digas no. Y otra cosa, dice: ya como carne. Y yo dije: bueno, ¿cómo es posible de alguien que nació en la iglesia volver o empezar a comer carne en una edad, por así decirlo, joven, ya quizás adulto, no sé cómo llamarle? Por eso Dios aquí nos invita a que no comamos cosa inmunda, porque el apetito, hermanos, también se pervierte. Las personas que comen chile se darán cuenta, los que no lo comemos, que hay quienes comen demasiado chile y, por así decirlo, no se enchilan, ¿verdad? Y cuando alguien que no come, por accidente lo come, aunque sea poquito, ¿qué siente? Que quema, ¿no? Y aquellos dicen: no, pero si no pica nada. ¿Cuál es el detalle ahí? ¿Qué ha pasado con el sentido del gusto? Se acostumbra, como que se le hace callo a eso. Y poco a poco va aumentando. Por eso Dios pide que no comamos cosa inmunda. Dice: la verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y de usar moderadamente lo que es saludable. Y otra indicación que dio Dios, dice: será santo a Jehová, apartado del mal. Y Jesús en Juan 17:15 dijo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes ¿de qué? Del mal. Dios quiere, hermanos, apartarnos a cada uno de nosotros del mal, mis queridos hermanos. Y recordemos la vida de Sansón. Él fue consagrado desde el vientre de su madre. El problema es que le gustaban las filisteas. Y Dios también nos consagró a cada uno de nosotros desde el vientre de nuestra madre. Y a los jóvenes
de la iglesia les gustan las filisteas. Y a las señoritas de la iglesia también les gustan los filisteos. Al igual que Sansón. Sansón enfrentó leones, pero se dejaba llevar por el llanto de las mujeres. Qué contraste, ¿no? Un hombre que peleaba con leones, pero que caía postrado entre las lágrimas de una mujer filistea. Y ese es el problema de nosotros a veces. Dice, agarraba las zorras y con la quijada de un asno mató a 1000 hombres, pero se acostaba con rameras. Y ese es el problema. Puedes tener habilidad, puedes tener talentos, querido joven, pero si no cuidas esos talentos, podemos terminar allá en el mundo con las rameras, y no precisamente con mujeres, sino con las prostitutas espirituales que son las iglesias apóstatas. Se enamoró de Dalila. ¿Y sabes tú qué significa Dalila? Dalila tiene 2 significados. El primer significado es coqueta. ¿Y a cuántos jóvenes y a cuántas señoritas les coquetea el mundo? Pero también significa lánguida. La sierva del Señor dice que era hechicera esta Dalila. Perdió su cabellera y aún no sabía que Jehová se había apartado de él. Y lo peor es que Jueces 16:25 dice que lo tomaron como un juguete. ¿Y cuántos de los jóvenes no están siendo juguetes de Satanás ahora? Porque Satanás los usa y los hace como él quiere. Mis queridos hermanos, quiero empezar a concluir esto. En la Biblia podemos ver a varios nazareos. Uno de ellos, Juan el Bautista, Samuel, Sansón, ya lo comenté. Y algo que tenían en común ellos 3 es que venían de familias estériles. Si tú analizas, ellos 3 venían de madres estériles. ¿Esto qué quiere decir? Posiblemente, querido joven, no naciste en una super familia adinerada, no naciste en un lugar maravilloso, pero el libro de 1 de Corintios 1, 27 al 31 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A esos que nos llaman locos, aquellos que les llaman raros por su manera de vestir, a ellos ha escogido Dios. Y si a ti en la escuela, si a ti en el trabajo te dicen así, recuerda que Dios te ha escogido. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Somos locos, hermanos, somos locos para el mundo, pero la dicha es que a estos locos o a estos raros, Dios los ha escogido, hermanos. Joven y señorita, Dios te ha llamado a ti. Quizás no tengamos nada que ofrecerle al mundo, pero tenemos un corazón para darle a Jesús. Y eso es lo que Dios quiere. El libro de Romanos 8, 29 y 30 nos enseña esto. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Si tú estás aquí, es porque Dios te escogió para que seas igual a Jesús. Es porque antes de nacer, Dios ya había anotado nuestro nombre y estábamos predestinados para ser como Jesús. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios nos ha llamado, queridos jóvenes, a que seamos diferentes. A que hagamos un voto de fidelidad a nuestro Creador.
La Review and Herald del 10 de junio de 1852 dice: esforcémonos por ser cristianos semejantes a Cristo en todo el sentido de la palabra. ¿Cuántos queremos hacer esto? ¿Cuántos queremos ser cristianos semejantes a Cristo? Y que nuestra vestimenta, nuestra conducta, nuestras obras prediquen que Cristo, la esperanza de gloria, se ha formado en nosotros. ¿Qué es lo que debe predicar? Nuestra, dice aquí, vestimenta, nuestra conducta y vuestras obras prediquen. No es necesario predicar de palabra, sino ¿de qué? De hechos, de conducta. ¿Cuántos queremos predicar de esa manera? Dice así: y que estamos esperando el cumplimiento de la bendita esperanza y gloriosa aparición de Jesús. Mis afectos, intereses, tesoros, todo está en el mundo brillante del porvenir. Ansío ver al Rey en su hermosura, decía la sierva del Señor. Quiera el Señor, queridos jóvenes, ayudarnos para que cada uno de nosotros podamos, aunque seamos esos extraños, podamos ser locos, pero a causa del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo en oración. Amén. Amén.